El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a una red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. Dice el Señor en el Evangelio: donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el corazón tiende hacia aquello que ama. Y el corazón se convierte en aquello que ama. Por eso San Agustín decía: amas tierra, eres tierra. Amas a Dios, eres Dios. El corazón que se va a ir convirtiendo poco a poco en aquello que ama. Y es por eso que importante es que la sabiduría cristiana nos enseña, por sobre todas las cosas, a amar perfectamente y a poner el corazón en los bienes superiores. Por eso nos enseña San Pablo que somos peregrinos en esta tierra, caminos hacia la patria futura. Y es por eso que, por ejemplo, San Agustín, cuando en sus tiempos, imagínense, año 300, el Imperio Romano estaba cayendo en manos de los bárbaros, una crisis material, una crisis también terrible porque se vivía un tiempo de temor, era como un terrorismo de Estado, ¿no? Que a cada momento el pueblo romano se encontraba, o el Imperio Romano se encontraba en temor de que puedan llegar los bárbaros y destruir todo, y la ciudad humana, la ciudad terrena, caer en manos de los bárbaros, que no eran niños buenos, sino que realmente destruían todo, quemaban todo, destruían familias, mataban. Y San Agustín, en esa gran crisis y esa gran expectación temerosa, San Agustín, obispo de Hipona, se pone a escribir un libro que se llamó La ciudad de Dios, y en ese libro le recordaba a los cristianos de Hipona, del imperio y de todos los tiempos, que por sobre todas las cosas somos ciudadanos del cielo. Y aunque en nuestra vida podamos sufrir en la vida o perder
cosas materiales, que era lo que vivía ese mundo romano. Sin embargo, si nuestro corazón está anclado en el cielo, en la eternidad, en los bienes futuros, en los bienes eternos, es un corazón que conserva su riqueza y su serenidad. Y es por eso que el Señor en el Evangelio nos enseña esta parábola del tesoro escondido o la perla preciosa. Cuando hablamos del tesoro escondido o las parábolas del reino, siempre hablan de dos bienes principales. Cuando Cristo habla, el reino de los cielos se parece a, siempre se habla o del reino de los cielos, o sea, del paraíso, y también de la vida de la gracia. La vida de la gracia, el alma en gracia, es como que tuviera el check-in de salida para llegar al cielo, ¿no? El pasaporte, por decir así, para poder entrar en esa ciudad en regla. Nuestra vida implica ser buenos negociantes. Hay que saber hacer bien las cuentas. Recuerdo, mi abuelo, ya falleció, tenía la costumbre, se dedicaba al comercio y cada noche, muy ordenado, le gustaba hacer las cuentas a mano de todo, así con una letra perfecta, me acuerdo, las letras a mano, las cuentas de todo lo que se había en ese día, vendido, no sé qué. Y claro, realmente en eso, muy así, pero estricto. Y un día estuvo muy mal, lo tenían que operar, y se confesó con un sacerdote, el padre Constantino, un padre muy viejito, muy bueno. Y me acuerdo que este padre le dijo: mire, usted va a tener que de por vida, de aquí en adelante, rezar todos los días los 3 Ave Marías y llevar siempre el escapulario. Y yo me acuerdo de mi abuelo, que justo había nacido el día de la Virgen de Guadalupe, así que tenía su patrona a la Virgen de Guadalupe, y me acuerdo que él lo decía, dice: yo recuerdo lo que me dijo ese padrecito, dice, todos los días de mi vida en la noche, las principales cuentas ahora eran las cuentas del rosario, ¿no? Especialmente aquellas últimas 3. Y llevar su escapulario, siempre. Yo creo que ahí aprendió a hacer las verdaderas cuentas de su vida. Fue el mejor negocio que hizo. El mejor negocio fue el de las 3 Ave Marías y su escapulario. Y así es la vida cristiana. Cristo dice que es como un mercader o como un hombre que encuentra en un campo ese gran tesoro. Va, dice, y vende todo cuanto tiene. O sea, todo. O sea, vende todo. No es que dice, vendo una partecita. Dice, vende todo y compra ese campo. Compra ese campo. O como ese mercader en perlas finas. Qué linda la imagen que usa el Señor. No es solamente alguien que encuentra una perla fina, sino un mercader en perlas finas. Es decir, alguien que estaba acostumbrado a buscar perlas de gran valor, hasta que encuentra una que se da cuenta que es la que tiene más valor y que vale la pena vender todo lo que tiene y comprar esa perla. Que vale la pena, aunque más no sea, perderlo todo, porque una vez que tenga esa perla, tendrá 100 veces más y mucho más que lo que antes tenía. En la vida cristiana hay que saber encontrar esa perla que en fin es Cristo. Esa perla es Cristo. Esa perla es el paraíso. Como San Agustín bien lo decía: Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón no haya reposo hasta que no descanse en ti, es decir, hasta que no nos encontramos con esta perla preciosa. ¿Cuántas veces cada uno en su vida puede recordar aquel momento, aquel retiro, aquel momento de conversión en el cual me di cuenta que debía quemarlo todo aquello que no era bueno por comprar esta perla? ¿Y cómo cambia la vida? San Agustín decía: la felicidad, que también es esta perla, la desean los buenos y los malos, pero solamente la encuentran los buenos. Todos deseamos la felicidad. Los buenos y los malos desean ser felices. Solamente la encuentran los buenos. Y todos los bienes que Dios pone en nuestra vida, pensemos vida, salud, estudios,
amigos, talentos, dineros, todo. Todos son como puentes. Si yo encuentro un puente muy hermoso, les aseguro que nadie pasaría su vida en el puente, aunque sea precioso, aunque sea con mucho arte. El puente me debe llevar a algo superior, a esa ciudad superior. Por eso, claro que en nuestra vida Dios nos pondrá muchos puentes, que son medios, son afectos, pero esos puentes son dones, gracias, regalos de Dios que debemos agradecer y que debemos usarlos para llegar a ese fin, que es la felicidad eterna, que es, si Dios me dio, por ejemplo, me dio un don artístico, es un puente para llevar a otros, para llevarme a mí a esa vida bienaventurada. Por eso, finalmente, podemos pensar que qué hermosa aquella súplica que hoy escuchábamos de Salomón, el rey Salomón, que le pide al Señor, Dios le dice, bueno, a ver, pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón ya era sabio cuando hace esta petición, o ya recibió sabiduría en esta petición. No le pide riqueza, no le pide vencer a sus enemigos, no le pide glorias humanas, le pide, en una traducción dice así, Señor, dame un corazón atento, dame recta conciencia para discernir la voluntad de Dios. Eso es un corazón atento. Un corazón atento para saber encontrar esa perla preciosa y para saber vender aquello que deba vender con tal de ganarla. Podemos decir que este don, este corazón atento, es el corazón que sabe hacer lo que Dios quiere en el momento que Dios quiere, al tiempo que Dios quiere, en el orden que Dios quiere, como Dios quiere. Podemos decir que esto es el don de consejo. El don de consejo es el don del Espíritu Santo que nos hace intuir con facilidad y prontitud lo que es la voluntad de Dios, es decir, lo que más me conviene para ganar ese tesoro. Algunos consejos para encontrar la voluntad de Dios. También esto es parte de la virtud de la prudencia, que me ayuda a elegir aquello que debo elegir, para no perderme esa perla preciosa. Bueno, primero, algunos consejitos, 5 consejos cortos. Primero, pedirlo y desearlo. Pedir y desear este don de consejo. Señor, que te pido la gracia, hay que pedir, dame la gracia de un corazón atento a tus inspiraciones, una conciencia recta para poder discernir tu voluntad. Desearlo, qué importante. Tal vez a veces podemos sentir que la fuerza no la tenemos, pero que basta para Dios que tengamos ese ardor, ese deseo. Los santos lo aconsejan así. Dicen que las almas que más reciben de Dios son las que más desean de Dios. O al revés, ¿no? Las que más desean de Dios son las que más luego reciben de Dios. Por eso Santa Teresita de Lisieux decía, se recibe de Dios cuanto de Él se espera. Si esperamos poco de Dios, nunca veremos los milagros de Dios. ¿Cuántas veces Jesús hizo milagros? Y Jesús lo decía claramente, tu hija se ha salvado o se ha sanado conforme a tu fe, o que se cumpla conforme has pedido y esperado. Se recibe de Dios cuanto de Él se espera. Segundo, vivir en presencia de Dios. Vivir en presencia de Dios. Porque si vivimos ensimismados en nosotros mismos, si vivimos en nuestros propios, todo el tiempo pensando en nuestra
en nuestro pequeño mundo interior simplemente y no vivimos en presencia de Dios, no vamos a confundir. Por eso qué importante vivir, bueno, y en gracia de Dios, claramente, en gracia de Dios, en presencia de Dios. Tercero, purificar nuestros apegos a nuestros criterios, nuestros planes, nuestro amor propio. Dios quiere que nos apeguemos a Cristo, solamente a Cristo, que a los criterios de Cristo, a los criterios de Dios. Por eso que para juzgar según los criterios de Dios, el cuarto consejo es, bueno, leer muchas vidas de santos. También qué importante. ¿Por qué la vida de los santos? Porque los santos nos hacen familiarizar con la lógica de Dios, que a veces, que no es la lógica de los hombres. Porque los hombres juzgamos de modo muy humano y erramos. Los santos han vivido según la lógica de Dios, según la lógica de Cristo. Cuando uno lee una vida de un santo, es como que el alma se pusiera como en tensión. Uno lee la vida de un santo y se da cuenta que los santos, sí, claro, eran pecadores como yo, como cada uno de nosotros, pero sin embargo se dejaron hacer por Dios. Y cuando uno empieza a leer la vida de los santos y ve cómo ellos obran, que obran con la lógica de Dios, uno empieza a entender cómo debe obrar un cristiano. Ver cómo actúan los santos en su vida, en la vida. Y por último, vivir en espíritu de humildad y obediencia. El soberbio no alcanza las gracias de Dios. La humildad para dejarse guiar. Recordemos que a Dios le gusta mucho a los intermediarios. Y en nuestra vida los pone. Un buen consejo, una buena amistad, un buen sacerdote, un buen padre, una buena madre, un buen consejo. Dejarse guiar. Aprender a leer esas lecciones que Dios nos da en nuestra vida. Y la obediencia también, porque la obediencia a aquellos a los cuales les debemos esa obediencia, a veces Dios, cómo se manifiesta su voluntad por medio de aquellos que Dios ha puesto encima nuestro para que nos guíen. Y es así, aunque no nos caigan tan bien, es así. Dios obra por aquellos que nos ha puesto y que les da una gracia de estado para que nos guíen. Qué importante entonces seguir estos consejos para que podamos a cada paso de nuestra vida poder cumplir la voluntad de Dios y poder dar fruto a aquellos talentos, es decir, a aquellas gracias que Dios en nuestra vida ha ido poniendo, ¿no? Qué hermoso que el Señor pone estos dos ejemplos, un tesoro y una perla preciosa. Porque cuando uno piensa en un tesoro, piensa en algo bello, en algo misterioso, pero profundamente bello, una perla preciosa, la más hermosa. Es que el cristiano es un buscador de la felicidad, un buscador de Dios, pero como decía San José María, el cristiano es un enamorado. No somos como los kantianos que dicen que hay que hacer el bien porque hay que hacer el bien simplemente. No. El cristiano busca el bien, hace el bien, pero porque ama el bien. Porque ama a Cristo. Y ahí es cuando se da aquello de San Juan de la Cruz, que la caridad no descansa, pero tampoco cansa ni se cansa. El amor no descansa, no cansa, ni se cansa. Que el Señor nos enseñe a vivir con esta sabiduría cristiana. Y como decía el gran San Francisco Javier, que ojalá pudiéramos al fin de nuestra vida decir estas palabras cuando él iba a morir. José María Pemán pone en la boca de San Francisco estas palabras que dice, le reza a Dios y le dice, te he confesado hasta el fin con firmeza y sin temor, no puse nunca, Señor, tu luz bajo el celemín.
me cercaron con rigor angustias y sufrimientos. Pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste 5 talentos y te devuelvo otros 5. Ave María Purísima.